¿Alguna vez nos hemos parado a pensar la exigencia de su presencia? La presencia de Dios es la gloria de Dios en medio de tu vida, de tu casa, de tu corazón. La presencia de Dios es la compañía del Eterno. La presencia de Dios es algo tan exquisito que solo los hijos pueden degustar. Mirad, vamos a utilizar una tipología y vamos a plasmar a través de este objeto el valor de su presencia. Mirad, desde el Génesis al Apocalipsis, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, cada objeto, cada sacrificio, cada administración tenían una diana: llevarnos a Cristo. Cuando habla de la roca, esa roca que golpeaba y salía agua, está hablando de Cristo. Cuando están hablando del arca de la alianza, está hablando de la presencia de Cristo. ¿Cuántos han escuchado, cuántas habéis oído hablar del arca del pacto? Del arca de la alianza. ¿Habéis escuchado alguna vez? Esto es que respondéis, digo. ¿Habéis oído? El arca. La arca de la alianza. Dios le dice a Moisés en el Éxodo, dice, mira, dice, harás un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de su longitud, de codo y medio su anchura y de codo y medio su altura. Dice, la cubrirás de oro por dentro y por fuera. Eran unos 67 centímetros de ancho por unos 67 centímetros de alto por 96 metros de largo. En centímetros, que codos, Cori lo llevamos peor, lo de los codos. Un codo era más o menos 45 centímetros, tío. Ese arca cubierta de oro tenía una tapa del propiciatorio con 2 querubines con sus alas extendidas y un ángel mirándose enfrente de otro. Ese arca que les estoy describiendo no era cualquier arca, era un arca conforme al diseño de Dios. Era un arca que iba a administrar y se iba a depositar la gloria de Dios en medio del pueblo de Israel. El arca era el objeto más sagrado en medio del pueblo. El arca estaba en la tienda del tabernáculo donde solo el sacerdote podía entrar a administrar. El arca era donde la nube de gloria, la Sequinat, descendía y la gloria de Dios se manifestaba. El arca era la presencia de Dios de una manera visible. Y ese arca, dice, cuando la hagas de madera de acacia, me encanta este detalle y me viene de paso, José, decirlo. Dice, cuando hagas el arca, dice, la cubrirás de oro por fuera, pero también por dentro. Y me encantaba porque a mí me administraba esto y quiero decírtelo a ti con mucho cariño. Ojalá la misma calidad de oro que tienes por fuera también la tengas por dentro. Amén. Dice, no la hagas a medias, no la rebajes, mi alma te alaba. No la rebajes, que esté cubierta por fuera de oro y por dentro siga siendo madera. No, 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 no. Que también tenga oro por dentro, que no lo va a ver nadie. Que no lo puede mirar el pueblo, ni siquiera puede tocarlo. Ya, pero escucha, que la gloria, que la autenticidad siga siendo la misma calidad por dentro que por fuera. Quiera Dios en esta tarde que la misma manera que vives el Evangelio por fuera, lo sigas viviendo por dentro. No solo en lo que haces, sino también en lo que sientes. Amén. En el arca estaban las tablas, el decálogo, los 10 mandamientos, estaba una urna con maná y la vara de Aarón que reverenció cuando el liderazgo que tribu debía llevar el sacerdocio. Es decir, tengo que explicártelo así rápidamente. El arca, José, era la misma gloria. El mandamiento, las tablas era el mandamiento. El maná era la provisión. Y la vara era la administración ceremonial religiosa. Quiero decirte, cuando te llevabas el arca, te decían, ¡ay, qué guay! No decían qué guay, eso lo digo yo, ¿verdad? Vas a mirar tú luego en el original, no dice guay, lo dice yo. ¡Qué bien! Quiero el arca, quiero la gloria, quiero la presencia, quiero la unción. Para mi casa el arca, para mi casa la presencia, para mi casa la gloria. Y decía, que cuando te lleves el arca sepas que dentro también te llevas la ley del mandamiento.
Bien. A que cumplas la obediencia de Dios. Bien. Que te llevas la provisión de Dios y que te llevas la ceremonia religiosa de una intimidad con Dios. Porque a veces queremos llevarnos la gloria, pero no queremos llevarnos el mandamiento. Lo siento, el pan viene completo. Pero ahora dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 6. Dice, y David quiere recuperar el arca que está ¿dónde? ¿Dónde está el arca? No está en el tabernáculo, no está en medio del campamento de Israel, David. No, el arca está en casa de Abinadab. ¿Qué dices? ¿Y qué hace el arca en casa de Abinadab? Pues nada, que simplemente el pueblo de Israel no tuvieron otra genial idea que coger el arca, y como vivía en un estado de desobediencia y de rebeldía, y Dios no nos estaba dando, Dani, pero dicen, bueno, nos cogemos el arca, que es la gloria, que es la presencia, y que nos acompañe a la batalla. ¿Sabes lo que ocurrió? Que se la arrebataron los filisteos. Y la robaron los enemigos. Quiera Dios en esta tarde que el enemigo no te robe el arca. Bien. Quiera Dios en esta tarde que en medio de la batalla el enemigo no te robe la presencia. Bien. Pero si es la gloria, sí. Si es la presencia de Dios, sí. Y decía Dios, ya, pero no puedo avalar mi gloria en un estado de rebeldía. A veces no es que no esté la gloria, es que a veces Dios no puede avalar estados de rebeldía y desobediencia. Y están, y lo cogen los filisteos, hermanos, me llama la atención esto. Lo cogen los filisteos, emocionados, gozando. Hemos vencido al Dios de Israel. Estaban como entonados. El arca. ¿Y qué se les ocurre? Dice, vamos a meternos dentro del templo de mi Dios Dagón, el Dios de los filisteos. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel, el Jehová, el Sabaoth, el Shalom, el Nishí, ha sido derrotado. ¡Ay, qué pena! Hay conductas en mí que a veces la imagen de Dios queda deteriorada por mi conducta. Y se me han puesto los pelos de gallina, hijo. Ay, me ha venido como así José ahora. Te ve, hay actitudes en mí tan cobardes, tan falta de santidad, que cuando me mira la gente dicen, ay, pero esto es evangelio, pero esto es el culto. No degrades el evangelio con tu conducta, por favor. Y dice, vamos a meterlo aquí, al Dios Dagón. Y me encanta este detalle. Dice que al día siguiente ha caído al suelo, lo vuelven a levantar, y al día siguiente el Dios Dagón le ha cortado la cabeza y los brazos. Y digo yo, ¿y quién ha hecho esto? No ha sido Israel, no han sido los valientes, no han sido los sacerdotes. ¿Quién ha hecho esto? Y dice Dios, lo he hecho yo. Porque cuando nadie ha salido a defender la santidad y la gloria del arca, tengo que defenderla yo y declarar que yo soy el único Dios santo, el único Dios verdadero. Si no defiendes mi gloria, tendré que defenderla yo. Bueno. Y dije yo, ay, qué pena, que a veces tienes que defender tu propia santidad porque yo no la defiendo. Y empiezan a manifestar enfermedades ante los filisteos, hermanos. Empieza Dios a defenderse. Dice que os atrevéis a creer que este Dios es superior a mí. Le corto la cabeza, signo de autoridad. Y ahora empieza a mandarles enfermedades. Los filisteos se llenan de pánico. Dicen, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Dice, alma, este es el Dios de Israel. Que me vaya a devolver el arca, devolver el arca. ¿Y cómo hacemos? No sé llevarlo. ¡Que vaya a Israel! Y ahora dicen unos, ¿cómo hacemos para ver si esto es la voluntad del Dios de Israel? ¿Dónde ven? Si estaban siendo más obedientes los filisteos que los israelitas. ¿Cómo hacemos? Dice, mira, dice uno, cojamos 2 vacas. ¡Apá, qué detalle! 2 vacas, con perdón, con respeto, recién paridas con sus terneros, que nunca hayan montado un carro. Jesús, ¿pero por qué no cogéis otras que ya sepan? No, 2 vacas recién paridas con sus terneros. Nos quedamos los terneros, montamos en el carro al arca, y si las vacas van dirección ante Israel y no se vuelven, es que es la voluntad de Dios. Dicen que han cogido, siguen este detalle, han cogido 2 vacas, hermanos, 2 animales que nunca han tirado de un carro, con 2 terneros que los han dejado atrás, atados. Han montado el arca y dice literalmente que las vacas empiezan a ir en línea recta, caminando hacia Israel, empiezan a caminar, no se paran, siguen caminando, pero cuando estaban caminando, dice,
las vacas estaban bramando. ¡Ay, Padre! Y las vacas, Samuel, mugiendo de sufrimiento, las vacas andando y bramando porque les dolía, que estaban dejando a sus crías, que las estaban llamando, pero las vacas decían: es mayor la obediencia de mi Creador que el sufrimiento de mi seguimiento que tengo. Voy a seguir con dolor, pero siguiendo obedeciendo. Y yo decía: ellos se ven, si los simples animales han manifestado más obediencia que yo. No duele, bramando. Eso es es imposible naturalmente, hermano. Digo que usted entiende de bestias. Coja una yegua y coja la cría y la ate. ¿Qué hace la yegua? Tira, zarcea, le da la espuela, pero no avanza porque la está llamando, ¿verdad que no? Pero la obediencia de Dios, aún en el animal creado, decía: estoy con dolor en el corazón, estoy escuchando a mis crías, pero aunque me duela y aunque me muera del dolor, tengo que seguir obedeciendo. Hay que llevar el arca a Israel, aunque me duela. Amén. Bueno. ¿Por qué? Bueno. Porque hay a veces voluntades que van a acarrear sufrimiento. Jesús dijo: todo aquel que crea en mí, coja su cruz y me siga. Samuel, su cruz. No la de Cristo, la tuya. La tuya. La tuya. No dice mi cruz, no dice cada uno coja su cruz. Es un determinante posesivo. Está diciendo su cruz. Está diciendo: coge la cruz y sígueme. Claro que te va a doler. Claro que te va a costar porque la cruz duele. La cruz a veces no quiere. Pero hoy te dice Dios: si estás dispuesto a seguirme, que sepas que a veces te va a tocar sufrir. Bueno. Que a veces hay obediencias que acarrean sufrimiento. ¿Y sabe? Dice que David, atención al detalle, ahora vamos entrando en el mensaje, dice: bueno, voy a coger un carro nuevo. Dice que cogió un carro nuevo, David. Es decir, que nunca había sido usado, porque era para el arca. Cogió, hermanos, dice, unos bueyes, cogieron flautas, cogieron arpas, cogieron lanzas y tiraron para Israel. Y yo decía: David, jolín, carro nuevo, bueyes, flauta, cantando, danzando, y todos en un estado de desobediencia. Porque a veces estamos predicando, estamos cantando, estamos danzando, viviendo en estados de desobediencia. De este me tira un fijo. Ponme el finiquito que de este me tira hoy. ¿Pero qué dices, pastor? Si estamos cantando, mira el pastor como sudando ya. Este otro con la guitarra matándose los dedos, tocando. Pero es que puedes estar adorando, cantando, administrando y con estados de desobediencia, porque a veces no es lo que haces, es cómo lo haces. ¿Verdad? Y yo decía: David, has cogido un carro nuevo. Bueno, pues buena idea, venga, va. Pero mira esta historia, atención al detalle, el núcleo central del mensaje. Dice, hermanos, que ha sido cogida de casa de Abinadab. En la casa de Abinadab el arca ha estado 20 años, quédate con este dato. 20 años el arca en la casa de Abinadab. Y ahora en la casa de Abinadab hay dos hermanos, Ahío y Uza. Y dice que Ahío lleva el carro y Uza está detrás. Y ahora dice que cuando van camino, atención a este detalle, iglesia, dice que cuando el carro empieza a tambalearse en medio del bache, en medio del camino, y cuando el arca va a caerse, se va a caer de repente, Uza, que es el que ha estado guardando 20 años el arca, dice, la tocó para que el arca no se cayera, y Dios lo mató. José, ¿qué lo ha matado? La tasabao, le diríamos nosotros. A mí casi la tasabao a Uza. ¿Cómo te quedas? ¿Qué te parece ese Dios? ¡Wow! Saldrá ese Dios matando a un hombre por sujetar el arca. Digo, pero qué hombre, si la ha tocado, si la ha sujetado para que no se cayera, y dice, y Dios lo mató. Quiero presentarte ahora, no a un Dios de amor, no a un Dios de gracia, sino a un Dios de justicia. Amén. Jesús, sí, el mismo Dios que entregó su vida en la cruz del Calvario,
es el mismo Dios que acaba de matar a un hombre por tocar el arca. Lo fulminó, lo dejó seco. Ya ves. No titubeó. Y yo decía, ¿qué ha pasado? ¿Que lo has matado? Digo, no lo entiendo. Y me hablaba el mensaje y me decía, ya, es que Uza tenía una buena intención, pero una mala conducta porque tenía una mala actitud. Había aprendido a guardar el arca, pero no había aprendido a honrarla. Qué bien. Vamos al detalle. Uza, qué bueno eres guardando el arca, tío. 20 años guardando el arca, pero qué malo eres honrándola sabiendo que nadie puede tocar el arca, sabiendo que el arca no se lleva en carro ni con bueyes, y has permitido que el rey incumpla la ley. Dice la Biblia que cuando se mira la consagración que tenía el arca, Dani, que cuando los sacerdotes administraban y había que llevar el arca, dice, cogían una tela azul y la cubrían. Cogían pieles de tejón y la cubrían, le ataban con unas cuerdas, metían unas varas por las anillas y llamaban a los coatitas dentro de los levitas, que eran los únicos que administraban en el templo. Eran los coatitas de 30, 50 años que tenían que cargar el arca a hombros, no podían tocarlo, solamente las varas en los hombros, y ellos tenían que cargar el arca, que ni siquiera podían mirarla. Pero Uza, ¿qué has hecho si sabes que no se puede tocar el arca? Si sabes que es demasiado santa, ¿qué has hecho? Y yo decía, ¿pero por qué la has matado? Me decía Dios, ¿por qué? Primero fueron los filisteos, pero ahora es mi propio pueblo. No ha salido a defender mi santidad, la tengo que defender yo, aun con juicio. ¿Qué dices? Si no eres capaz de defender mi santidad, lo voy a tener que defender yo, te dice Dios. Y cuando defienda Dios la santidad en medio del pueblo, no vendrá con gracia, vendrá con disciplina y vendrá con juicio. Señores, con la presencia de Dios no se juega. Muy bien. Que esto no es la presencia de algo humano, de algo terrenal, estamos hablando de Dios. Y saben, yo decía, pero bueno, a ver, se ha equivocado, no se ha dado cuenta, hombre, se lo podías haber dado de paso, ¿no? ¿Por qué no lo has dejado? Que él quería sujetarla, no hacía falta matarlo, hacía falta acabar con él. Y Dios me decía por medio de este mensaje, sí, porque si no lo hago va a crear un precedente en medio del pueblo, y cuando otro crea que puede tocar el arca, quedará impunemente. Que voy a crear un mal precedente y llegará otro y diga, yo también puedo tocar lo santo, yo también puedo administrar lo santo, lo justo que Uza tocó y no se murió. Señores, no se puede crear precedente en medio del pueblo, no se consiente el pecado, no se consiente, hermanos, la vergüenza, no se consiente desvalorizar la presencia. Su gloria es justa, es santa, es perfecta. Pero a veces yo a veces, José, hijo, tengo yo más misericordia que Dios. ¿Sí? A veces, hijo, somos más espirituales que Dios, ¿cómo? Bueno, la ha mangado, ha fallado, ha caído, no pasa nada. Pero bueno, déjalo así. No se puede rebajar el evangelio. No se puede. ¿Por qué? Porque Uza la has tocado indolentemente. ¿Sabes que hay dos maneras de pecar? Hay quien peca con indolencia y hay quien peca con dolor. No te estoy hablando de arrepentimiento, porque dice la palabra 70 veces caerá el justo y 70 veces Dios les perdonará, y vengo a decirte que no hay caída, no hay fracaso, no hay error que mi Cristo no pueda restaurar. Amén. Pero vengo a decir, hay actitudes tan indolentes que Dios tiene que administrar el juicio. ¿Cuántos lo están entendiendo y dicen amén? Amén. Es que Dios no se salta su propia ley, prefiere la obediencia que el sacrificio. Mirad, administremos la presencia con honradez, con verdad. Señores,
es tiempo de valorar su presencia. El Evangelio tiene que estar empapado con honradez y con santidad. Hermanos, me golpeaba este mensaje. Hay a veces que Dios tiene que salir a defender su propio Evangelio. Dios mío de mi vida. ¿Sabes que el sacerdote Elí que hemos predicado tuvo que salir Dios defendiendo su propia santidad, Dani? Porque el sacerdote Elí dijo: prefiero cuidar a mis hijos, prefiero consentir a mis hijos aunque estén pecando, pero que vaya en contra de la gloria y de la santidad de Dios. Y Dios desde el cielo tiene que decir: Elí, no eres capaz de defender la sacerdocio, no eres capaz de defender la santidad. Si tú no defiendes la santidad del arca, la tengo que defender yo. Hoy tus hijos se mueren y tú te eslucas. Ya ves. Sé que esto es fuerte, la que estamos mandando, joder. Cuidado cuando Dios tenga que defender su propio Evangelio. Quiera Dios que sea más profundo el deseo y tu carga por el Evangelio que el beneficio de tu propia casa y tu familia. Te lo digo de otras maneras con mucho cariño. José, igual tienes que enfrentarte hasta tu casa. Hay momentos, Dani, que te vas a enfrentar hasta tu familia. Pero si has de enfrentarte, que sea por causa del Evangelio. Por defender la santidad, por defender la verdad, por defender la honradez en medio del pueblo. Amén. Porque estos evangelios, señores, esto no se rebaja. Que esto no se amolda. Dice David: mira, lo llevo en el carro último modelo. Le hizo como un diseño aerodinámico de esos. Le puso los bueyes que más corrían. Estaban como proteínicos de gimnasio. Y dice: vamos gozando, a ver quién toca para qué arpa. A ver, Samuel, coge la guitarra, mi alma te alaba. A ver, niñas, coge los micros. José, coge el cajón, venga, que estamos gozando, vamos. ¡Qué bien! Y el arca, porque el arca pesaba que era de oro. Pero dice que he tenido una idea genial, dice David: vamos rápido y cómodos a llevar el arca. Así hay quien está llevando el Evangelio. Se ha cogido el Evangelio de coge tu cruz y sígueme, y se lo ha montado en el carro de su comodidad personal. Evangelio sin esfuerzo es estéril en el fruto de Dios en ti. Qué bien. Yo que sé lo que me ha dado Dios. Será para mí. Pastorine, me decía Dios, no te montes el arca en el coche, en el carro de un evangelio cómodo sin esfuerzo. Mi alma te alaba. Que hemos cambiado la cruz de sígueme por la carroza cómoda. Un evangelio light, un evangelio cómodo, que no me exija, que no me cueste, que no me esfuerce. Y dice Dios: si no defiendes el evangelio, mi gloria no se rebaja. Amén. No quieres mi unción, no quieres mi poder, no quieres mi gloria, si no la valoras. Qué bien. ¿Cuántos están cayendo este mensaje? Dice amén. Amén. Qué pena, David. Tenía buena intención, porque hemos aprendido mucho, Dani, somos muy listos ahora. Voy a poner, en vez de 4 vamos a poner 2 cultos. ¿Ves? Hace calor. No vamos a esforzarnos mucho. Y 2 días a la semana dice el pastor que hagáis lo que queráis. No pasa nada, carta blanca. Gloria al que vive. Pero venid al culto, que no se exige, que no se os pide nada, tranquilos. Venid al culto cuando podáis. Y vivid como podáis. Y cantar sin unción. Tomar el pacto sin santidad. No te duelas cuando caes. Venga, un evangelio cómodo. Y vengo a decirte, lo siento, no puedo venderte ese evangelio. El evangelio tiene un eslogan: todo aquel que crea en mí, que coja su cruz y me siga. Amén. ¡No te rebajes! ¿Y cómo llevamos el arca, Dios?
Y decía Dios, el arca se lleva a hombros, Padre. El arca se lleva a hombros para que sientas el peso de la exigencia, para que sientas el peso de la santidad. Es hora que sientas el peso del verdadero evangelio, que representa gracia, que representa santidad, que representa justicia, que representa honradez. Que en tus hombros se siente el peso de la santidad de Dios. Qué bien. A hombros. Tiene tanto peso. Ay, mira, me encantaba esta frase cuando la recibía. Dice, el peso de su gloria. ¿Te das cuenta, José, que a veces te hemos dicho? Digo, ahí se siente el peso de la gloria de Dios. ¿Sabes lo que es el peso de la gloria, Diana? Que dice que la gloria de Dios se posó en el monte Oreb y el monte tembló. Se posó en Sequiná, la gloria, dice, y el monte Oreb tembló. Ay, mi alma te alaba. Que Dios mío de mi vida, qué peso tiene la presencia, que se pone encima del monte y el monte tiene que temblar. Pero vuélvete loco con esto. No sé qué ha hecho la gracia contigo, no sé qué ha hecho la gracia y el sacrificio de Cristo contigo, que lleno de debilidades y de capacidades, de fracasos, pero el peso de la gloria de Dios no se ha posado, se ha quedado contigo. El peso de la gloria no se posa, habita. Por eso Corintios dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Yo no sé cuánto peso tiene, que hace temblar un monte, pero vuélvete loco. Te ha capacitado tanto Dios, mi alma te alaba. Te ha calificado tanto Dios a través de la gracia, de la justificación, de la redención, de la santificación, que te ha capacitado que por encima de tu debilidad el peso de la gloria de Dios se quede contigo. Y ahora voy a terminar rápido, luego lo dejamos para otro día, pero voy con este detalle. David se ha parado, todos se han quedado muertos, callados, en silencio. Ha entrado el pánico. Ya nadie quiere el arca. Antes todo el mundo la quería. Nani, ahí dice, no, yo no, que Auza la ha matado y llevaba 20 años guardándola, pues yo que soy discreto, que vengo al culto de vez en cuando, santo. No, yo no quiero. Y solo se oían voces de anónimos, José. Yo no. Pero en medio del yo no, se escucha la voz de un hombre llamado Mecedón, que dice, David, yo me llevo el arca a casa. A ver. Bueno. Para los yo no hay anónimos. Para el que se lleva el arca a casa tiene nombre propio, Mecedón. Es que los que se llevan el arca tienen nombre propio. Yo me la llevo a casa y digo, ¿quién eres tú, Mecedón? Padre. Ese hombre me tiene enamorado. Le entró el pánico al rey, a los sacerdotes, a los escribas, pero es el hombre que dice, yo me llevo el arca, pero escucha que es la gloria, pero también la obediencia, la santidad, la justicia. Me la llevo, lo compro, lo quiero. Te digo algo, llévate el arca a casa. Llévate el arca a casa. Llévate el arca a casa. No la dejes en el culto. Háblete para subir pastores, ¿no? Voy a meterme con mi José, que es mi candidato, el que quiere. José, llévate el arca a casa. No la dejes en el culto. Porque hay quien tenemos el arca en el culto y en casa ya no hay arca. En casa ya no hay presencia, ya no hay santidad, ya no hay justicia. Pero vengo a decirte, llévate el arca a casa. Yo me llevo el arca. Amén. ¿Cuántos en esta tarde quieren abrazar esta frase y decimos, yo me llevo el arca a casa? ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Amén. Pastor, ¿y para qué me llevo el arca? Me dice Samuel, que me ocupa sitio. Porque aquí en el arca, hay en casa Sandra que solo ocupa sitio, espacio. ¿Sabes cuántos años estuvo Sandra en la casa de Abinadab? 20 años el arca. Pregúntame qué ocurrió. Nada.
Dani, pregúntame. 20 años en casa caminada del arca. Pregúntame qué ocurrió. ¿Qué ocurrió? Nada, solo ocupaba espacio. Porque hay quien en el arca y el evangelio hay en casas que solo ocupa espacio. Que te roba tiempo de vez en cuando para venir a algún culto, para entretenerte y administrarte de vez en cuando. Vale. Y en casa de obedecedor entonces, en 3 meses. Ay, padre. Qué bien. En 3 meses, no en 20 años. En 3 meses tienen que decirle, Rey David, vamos a por el arca. ¿Por qué? Porque en 3 meses la casa de obedecedor ha sido bendecida. En todo. 3 meses ha restaurado, ha prosperado. Hay paz en su casa, hay armonía, hay descanso, hay gozo, hay felicidad. Iglesia de la Cruz, llévate el arca, honrándola. Tu vida es paz, tu casa y esperanza. Llévate el arca, pero honrándola, y tu vida será bendecida en el nombre de Jesús. Amén. En todo. El arca era la misma, la actitud era diferente. No te atrevas a decir, lo digo con osadía, que este evangelio no funciona, ¿eh? No te atrevas a decir que este evangelio no tiene fruto, Qué ¿eh? bien. El evangelio tiene vida, el evangelio tiene fruto, el evangelio te da paz, el evangelio te da descanso, el evangelio te da esperanza, el evangelio te da gozo. Que cambien el nombre, pero honrando, respetando, santificando. Yo digo hoy con la voz de la iglesia, queremos, Señor, que tú habites en medio de nuestras casas, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos le dan ese aplauso para Dios?